Hombre de 86 años está entrenando en Hawái. Hace ejercicio como si tuviera 40. Sube fotos a Instagram mostrando su rutina, agradece a sus millones de seguidores y dice que cumplir años no es envejecer, es subir de nivel. 3 días después, ese hombre es hospitalizado de emergencia y ya no sale. Ese hombre es Chuck Norris. Y lo que viene en esta historia es mucho más fuerte que cualquier película que haya protagonizado. Porque detrás del héroe invencible había un ser humano que tomó decisiones que nadie esperaba. Y la última de todas fue la más dolorosa. Pero para entender ese final, hay que empezar desde el principio. Y el principio no tiene nada de glorioso. Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, un pueblo diminuto de Oklahoma, Estados Unidos. Su padre, Ray, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, con raíces alemanas y un oficio de mecánico que apenas daba para sobrevivir. Su madre, Wilma Lee, era de ascendencia irlandesa, fuerte de carácter y firme en la fe. De esa mezcla nació un niño al que bautizaron Carlos, en honor al pastor de la iglesia de la familia. Un detalle sencillo que absolutamente nadie recuerda, porque el mundo entero lo conoció con otro nombre. Un nombre que con los años se volvería sinónimo de fuerza, disciplina y poder absoluto. Pero eso vendría mucho después, porque la infancia de Chuck Norris no tuvo absolutamente nada de heroica. Cuando tenía 16 años, sus padres se divorciaron, y ese golpe cambió todo el rumbo de su vida. Se mudó con su madre primero a un pueblo pequeño en Kansas llamado Prairie Village, y después a Torrance, California, donde ella tenía familiares que podían echarles la mano. Su padre, mecánico de oficio, trabajaba de manera irregular y el dinero simplemente nunca alcanzaba. Había semanas en las que no sabían ni cómo iban a comer, y el joven Norris era todo lo contrario a lo que el mundo conocería después. Tímido, reservado, callado, inseguro. Un muchacho que no destacaba absolutamente en nada, ni en la escuela, ni en los deportes, ni en la vida social. Nadie, absolutamente nadie, hubiera apostado un centavo por él. Pero aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. En 1958, Chuck Norris entró a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo enviaron a una base en Corea del Sur. Y ahí, en el otro lado del mundo, pasaron 2 cosas que marcarían su vida para siempre. La primera, le pusieron un apodo que lo acompañaría hasta la tumba: Chuck. La segunda, descubrió las artes marciales. Lo que empezó como una actividad para matar el tiempo se convirtió en una obsesión. Cuando regresó a Estados Unidos en 1962, ya no era el mismo muchacho tímido. Traía otra mentalidad. Abrió su propia escuela de artes marciales en Torrance, mientras esperaba una oportunidad para ser policía. Pero el destino tenía planes completamente diferentes. Comenzó a competir en torneos de karate. Y perdió. Perdió su primer combate de forma contundente. Perdió el segundo sin poder hacer mucho. Participó en otro torneo más grande y volvió a perder. Imagina eso. El hombre que después sería considerado invencible en todo el planeta, empezó perdiendo una y otra vez. Cualquier persona normal habría abandonado. Cualquiera habría pensado que esto no era lo suyo y habría buscado otro camino. Pero Chuck no era cualquier persona. Siguió entrenando con una disciplina casi enfermiza, puliendo cada golpe, cada movimiento, cada técnica, cada respiración.
Cada derrota la convirtió en combustible. Y en 1967, cuando ya nadie apostaba por él, todo explotó. Ganó un campeonato de karate, derrotando a 7 oponentes consecutivos. Uno tras otro, sin descanso, sin piedad, sin detenerse. Su nombre empezó a sonar en todos lados. La escuelita de Torrance se convirtió en una cadena de academias por todo Estados Unidos. Ya no era un peleador más. Era una fuerza imparable. Para 1969, Chuck Norris era el hombre a vencer. Defendió su título como campeón mundial de karate frente a representantes de los 50 estados. Se llevó la triple corona del karate. La revista Black Belt lo nombró peleador del año. Y justo cuando parecía que lo había conquistado todo en el combate, dio un salto que nadie anticipaba. Se metió al cine. Y lo que pasó después cambió la historia del entretenimiento para siempre. En 1972, apareció en pantalla como el rival de Bruce Lee en la película El Camino del Dragón. Esa pelea en el Coliseo Romano no fue solo una escena. Fue un momento que quedó grabado en la historia del cine de acción. La película recaudó más de $130 millones a nivel mundial y se convirtió en película de culto. Y mientras todos miraban a Bruce Lee, había quienes no podían ignorar a ese rival rubio, serio y letal. Chuck Norris ya había llegado, y no pensaba irse. En 1974, el mismísimo Steve McQueen puso los ojos en él. No lo veía solo como karateca, lo veía como actor, que prácticamente lo empujó a tomar clases de actuación en los estudios de MGM. Ese respaldo fue clave. En 1977, Chuck protagonizó su primera película como estelar, Breaker Breaker. Con un presupuesto mínimo, la cinta se convirtió en un éxito inesperado. Pero el momento definitivo llegó en 1978 con Los muchachos buenos visten de negro. Ningún estudio quería distribuirla. Ninguno. Y aquí es donde Chuck demostró que su carácter no era solo para las peleas. Rentó salas de cine él mismo. Movió la película con sus propias manos. Apostó todo. La cinta costó $1 millón y recaudó más de 18 millones. Una locura absoluta. De ahí en adelante, el ascenso fue imparable. Entre 1984 y 1988 vivió sus años de gloria absoluta. Películas como Código del Silencio recibieron elogios hasta del mismísimo New York Times. Algo impensable para una estrella de acción en esa época. Desaparecido en acción, y su secuela lo convirtieron en el héroe favorito del público norteamericano. Fuerza Delta lo consolidó como el rostro del cine de acción patriótico. Para 1990, sus películas habían recaudado más de $500 millones a nivel mundial. Lo comparaban con Bruce Lee, con Clint Eastwood, con los más grandes. Le pusieron un apodo que lo decía todo, el Bruce Lee Rubio. Y eso, viniendo de la industria más competitiva del mundo, no era poca cosa. Y entonces tomó una decisión estratégica que multiplicó su fama. En 1993, llegó a la televisión con Walker, Texas Ranger. La serie duró 8 temporadas. Se colocó entre los 30 programas más vistos de Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Chuck ganaba hasta $375,000 por episodio. Con 213 episodios, las cifras eran monumentales, aunque eso también trajo problemas.
demandó a CBS alegando que le debían más de $30 millones en regalías. El caso se resolvió fuera de los tribunales en 2023. Nunca se supo la cifra exacta. Pero aquí viene algo que la mayoría desconoce y que demuestra lo absurdo que puede ser el destino. A principios de los años 2000, un estudiante de secundaria llamado Ian Spector empezó a crear frases exageradas sobre Chuck Norris en Internet. Los famosos Chuck Norris Facts. Originalmente hacía parodias con Vin Diesel, pero cuando ese personaje perdió popularidad, se preguntó